Bahía Blanca sigue atravesando la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Venimos viendo lo que parecería ser una reducción en los casos diarios. Esto siempre hay que tomarlo entre pinzas, hay que ver el comparativo semana a semana, ¿no? Porque hay algunos días que son de excepción, como lo advertimos la semana pasada, pero después uno ve que va cayendo lentamente la curva de contagios. No obstante, hoy se conoció la noticia de que faltan drogas para sedar a las personas que deben ser internadas en una unidad de terapia intensiva, y hay algunos hospitales que no estarían tan libres como indican las estadísticas de gobierno abierto. Así que para intentar comprender en más detalle en qué momento de la pandemia nos encontramos en la ciudad y por qué no en el país, volvemos a conversar con el doctor Pablo Casella, director de la clínica privada Raúl Matera, que siempre tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Pablo, buenas tardes. Gracias nuevamente por esta comunicación con la radio pública de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con vos y gracias por acordarse siempre de nuestro hospital. No, por favor, Pablo. Para eso estamos. La pregunta de rigor, doctor, ¿cómo están de ocupación en la clínica, sabiendo, ¿no?, que se ha festejado en los medios algunos dichos de funcionarios lo que parece ser una desocupación progresiva de las camas de cuidados intensivos en la ciudad? Bueno, yo lo que creo sí es que existe una disminución de casos. Pero eso no se refleja todavía dentro de los hospitales. Ajá. Nosotros en el Hospital Matera desde hace 6 semanas tenemos una sobreocupación en la terapia intensiva COVID. Es decir, nuestras camas COVID están completas y además tenemos camas supernumerarias que se las sacamos a la terapia intensiva polivalente. Esta situación es desde hace 6 semanas. 6 semanas de ocupación. Hemos notado una sensible baja en la ocupación de lo que serían los cuidados intermedios, el área de clínica médica. Ahí nosotros normalmente siempre estábamos por arriba de 10 camas, ahora nos movemos entre 7 y 10. Es decir, que esta vez estamos contando desde hace 2 o 3 semanas con unas 3 o 4 camas libres, que se van rotando, pero en terapia intensiva la situación es tan compleja como hace 6 semanas atrás. Bien, y siguiendo hablando de la cuestión de las terapias intensivas y a la luz de esta noticia que se conoció hoy por el mensaje del médico del hospital municipal, habló de Gustavo Piñero, que alertó la falta de elementos de pseudoanalgesia y de relajantes musculares. ¿Cómo están con esa situación en la clínica? No, la situación la compartimos con el resto de los hospitales, es una situación muy compleja. Hay 3 o 4 medicamentos que son de extrema utilidad para adaptar los pacientes a asistencia respiratoria mecánica que están en falta. No solo han presentado un aumento, yo te diría, desmedido del costo, sino que además hay una falta de los mismos. Y si bien nosotros no hemos tenido ningún día sin medicamentos, la realidad es que hemos estado siempre al límite. Es decir, tenemos el stock suficiente para 3 o 4 pacientes hasta las 4 de la tarde y estamos esperando que llegue el proveedor con los medicamentos, lo cual genera una situación de angustia y estrés enorme. Es un problema. No están, los medicamentos no están. Y cuando están, son carísimos. ¿Y este medicamento es de uso necesario, verdad, para la intubación o puede reemplazarse por algún otro medicamento alternativo? El punto es que faltan tanto los medicamentos de primera línea como los alternativos. Bien, claro. Es un problema, no solo para los pacientes que van a ingresar a la unidad de terapia, sino para los que ya tenemos. Claro. Nosotros ya tenemos pacientes en esa situación. Y mirá, tal es la preocupación que tenemos con eso, que hay 2 personas en el hospital asignadas, nada más que a llamar todos los días a todas las droguerías, todos los proveedores, todos los laboratorios para conseguir medicamentos. Claro. Complica total funcionamiento del hospital y de un área crítica como son los cuidados intensivos, máxima en el medio de una pandemia. Sin dudas.
Pablo, y hablábamos de la ocupación, vos me decías que hace 6 semanas que están con ocupación plena. Te quería preguntar si en diálogos con tus colegas directores de hospital, si ha salido este tema sobre la ocupación en los respectivos hospitales y qué dicen ellos. Sí, la realidad es que yo, la verdad que ahora no estoy siguiendo las publicaciones en cuanto a la ocupación. Nosotros estamos completos. Lo que yo veo diariamente nosotros tenemos un chat entre todos los directores y por lo que uno ve la ocupación es completa en casi todos los lugares. Es más, cuando ha habido camas libres, sí, como ha pasado este fin de semana, no había medicación para recibir a los pacientes, así que tener una cama y no tener los medicamentos es lo mismo que no tener nada. Efectivamente se dio esta situación durante el fin de semana, que hay pacientes que necesitan acceder a una UTI, a una unidad de terapia intensiva, pero no están los medicamentos para hacerlo. Claro, y se ha conseguido en otros hospitales, se ha tenido que hacer todo un juego de ajedrez, claro, para poder ubicar al paciente. Lo que te quiero decir, sí, es que a veces te figuran camas libres en algún hospital, pero si ese hospital no tiene los medicamentos, sí, se genera un problema. Claro. Entonces nos vamos prestando medicamentos entre un hospital y otro, siempre al límite, siempre en el límite, y es un problema. Bien. Y ya planeando, más que planeando, ¿no? Proyectando lo que va a ser este mes de julio, ¿no? Que viene el frío con más fuerza, pero que también pareciera ser que la campaña de vacunación está dando efecto, ¿no? Camino a lo que es la inmunidad de rebaño. Pareciera también que las fuertes restricciones de las últimas semanas a nivel país, a nivel provincia y también con su escaso control a nivel local han logrado bajar un poco la curva. ¿Qué tendríamos que esperar? ¿Tendríamos que esperar un descenso sostenido de la curva de contagio? Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo la vacunación está funcionando realmente bien. Creo que en todo el país y en la región que nos corresponde a nosotros está funcionando realmente bien. Tenemos, todos los días están llegando vacunas, todos los días se bate algún récord en cuanto a la vacunación, así que eso realmente, la esperanza que tenemos es completar la vacunación. Si todo sigue así y podemos retrasar el ingreso al país de las nuevas cepas, sí, uno esperaría que para septiembre la situación esté significativamente mejor. La vacunación creo que es no el fin del COVID, pero sí de las formas graves del COVID. Y ahí te quiero aclarar sí, que la vacunación ha demostrado ser útil incluso para las nuevas cepas e incluso con una sola aplicación. Claro. Por supuesto que para las nuevas cepas es mejor tener el esquema completo, pero tener una sola de las dosis ha demostrado una gran utilidad. Así es. Y bueno, en relación a tu pregunta me surgen otras preguntas. En un momento vos lo que decías es que si el proceso de vacunación sigue como viene desarrollándose y se retrasa, ¿no?, la llegada de esta cepa delta o ahora que se habla de la variante Epsilon, estaríamos en una buena perspectiva para septiembre. Lo que por ahí me gustaría que ahondemos es qué cambia si llega antes o si llega después. ¿Tiene que ver con terminar de aplicar estas segundas dosis que están tan en boga por estos días o tiene que ver con la inmunidad de rebaño de la primera dosis? No, yo creo que este tiempo donde donde están estas nuevas medidas de control, sobre todo para las personas que vienen del exterior, es fundamental para vacunar a toda la población, tanto a los que no tienen ninguna dosis como a los que ya tienen la primera. Esto va a lograr la inmunidad de rebaño. Es decir, que si nosotros logramos tener mayor cantidad de vacunados para cuando ingresan las cepas, que es realmente definitivo que van a ingresar, sí, claro, las complicaciones que vamos a tener van a ser mucho menores. Bien, bien. Y se ha hablado en las últimas semanas también de la posibilidad de combinar vacunas ante los faltantes de segundas dosis. Cuando aparecen estos temas, ¿no? Me parece que pasó lo mismo cuando se habló de aplicar primero una dosis y luego diferir la segunda. Rápidamente aparecen supuestos analistas, especialistas
y me parece que se genera más ruido que información. ¿Qué tan viable es esto de la combinación de las vacunas? Consultándote, sabiendo que sos médico y no especialista en vacunas, pero por ahí nos podés ayudar a despejar algunas de las cosas que se dicen y que entiendo que se hacen más para meter miedo que por otra cosa. No, yo creo que sin dudas poder elegir algunas vacunas y vacunar con una segunda dosis, incluso con una vacuna diferente a la primera, no generaría ningún problema. De hecho, estuve leyendo hace poco que Merkel ya recibió 2 dosis con 2 vacunas diferentes. Ajá. Las vacunas en general lo que hacen es despertar al sistema inmunológico y generar anticuerpos. Cuando las vacunas, y casi todas las vacunas que tenemos hoy, tienen excepto el Sputnik, que en sus componentes tiene 2 componentes diferentes, pero todas en general tienen un componente muy parecido, y lo que se está haciendo es, con la primera dosis, generar anticuerpos, y con la segunda reforzar esos anticuerpos ya generados. Con lo cual no tendría que haber, en principio, ningún problema en cambiar la vacuna, porque en esencia son todas muy parecidas. Habrá que ver más adelante si esto ocurre, pero siempre generan inmunidad, siempre son efectivas, todas. Yo creo que es una discusión que se va a agotar en eso, ¿no? Claro. Yo creo que a medida que vayamos generando la inmunidad, que vamos muy bien, y que efectivamente se empiece a vacunar, si es necesario con vacunas diferentes, no va a traer mayores inconvenientes. Al contrario, siempre es un beneficio. Incluso se dice que hasta podrían, la combinación de vacunas podría generar una efectividad mayor que las de las diferentes dosis por separado. Hay 2 o 3 estudios en marcha que demuestran justamente eso, que generan mayor inmunidad y más duradera. Así que en principio yo creo que la vacunación en cualquiera de sus vacunas, y cualquiera sea la forma de aplicarla, incluso usando 2 vacunas diferentes para la primera y segunda dosis, es un beneficio que ya ni siquiera admite la menor discusión. Eso se va a poder ver, y yo creo que en septiembre vamos a poder ver eso. Con la única salvedad es que ingrese y genere un problema alguna cepa no esperada. Por eso, además de la vacunación, es fundamental continuar con los controles, sobre todo los controles en el ingreso al país, ¿no? En los aeropuertos. Claro. Bien. Bueno, entonces tenemos un buen panorama, uno pensaría, por delante. Hay que seguir reforzando los controles fronterizos para impedir el acceso de estas nuevas cepas. Hay que seguir con la vacunación y cada ciudadano, cada ciudadana con los cuidados personales. También he leído, vos en ese sentido sos un poco más cauto, hablas de septiembre, yo he leído que a partir de agosto se va a empezar a ver una caída sostenida, notable en la curva de contagios. Yo te quería pedir, para ir cerrando la nota, una reflexión para quien nos escucha, ¿no? Empezamos a ver la luz allá al final del túnel de esta pandemia, nos emocionamos, queremos volver a la nueva normalidad. ¿Cómo hacer este trayecto de salida de la pandemia, donde parece que el bicho ya no está porque estamos vacunados, pero por el otro lado sigue amenazándonos con las variantes, las mutaciones o incluso la posibilidad de contagiarnos aunque estemos vacunados? ¿Cómo podemos transitar esto después de año y medio de aislamiento, de distanciamiento, con todo el peso psicológico que tiene para la ciudadanía, que quiere ya en algún momento decir listo, chau a la pandemia y olvidarse de todo? Bueno, 2 consideraciones muy chiquitas. Primero, no vamos a eliminar el virus. El virus va a seguir estando. Es muy probable que esté con nosotros mucho tiempo. Lo que sí, hoy tenemos una situación diferente a como veníamos, que hoy tenemos nosotros el control, en parte, el control de la situación. Si nosotros somos responsables, continuamos vacunándonos, continúan los controles y continúan los cuidados personales, en septiembre tenemos una verdadera posibilidad de estar significativamente mejor. Depende de nosotros. Esta vez, y
por primera vez tenemos parte del control de la situación. El tema es aprovecharla. El tema es aprovecharla porque podemos hacerlo. Controles, vacunación y cuidados personales. Esos serían los 3 elementos que tenemos que reforzar. Controles, vacunación y cuidados personales. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, gracias por acordarte de nuestro hospital y quedo a tu disposición. Un gusto. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Conversamos con el doctor Pablo Casela, director médico de la clínica de OSECAC, el Hospital Raúl Matera.